Por favor. Amén. Vamos a orar para así predicar en esta mañana. Eterno Dios, a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias. Te damos, Señor, en esta mañana por tu bondad, tu muchas misericordias, por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de poder ser tu siervo, Señor, de hacernos tus hijos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que nos ayude en esta mañana a que nosotros podamos entender el mandamiento que tú nos das por medio de la carta a los Efesios de ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos salir en esta mañana de este local, de esta congregación, podamos salir convencidos, Señor, de que tu palabra ministró y habló a nuestras vidas y que nosotros podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, Señor. Que tú nos cambie y que tú nos transforme por medio de la exposición de tu palabra y que Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, ya para continuar la parte de la serie a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 20, dice nuestro texto de hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el texto de hoy y nosotros no podemos divorciar la vida del creyente y el trabajo del Espíritu Santo en el creyente. No podemos divorciar. Esto es una dicotomía que va junto. El cristiano junto a lo que es la cooperación o la ayuda del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo o el dirigir la vida del creyente del Espíritu Santo. Primero, vamos a ver qué no debemos hacer, que Pablo nos dice claro, y luego vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y Pablo nos lo dice claro, y lo que no tenemos que hacer es procurar embriagarnos con vino, y lo que sí tenemos que hacer es procurar llenarnos del Espíritu Santo. O sea, son solo dos puntos que vamos a ver en esta mañana. Lo que no debemos hacer, embriagarnos con vino, y lo que sí debemos hacer, embriagarnos con el Espíritu Santo. El vino, en el contexto en el contexto bíblico, en el contexto de esta carta a los Efesios, el vino se asociaba a la felicidad y a la alegría. Incluso aún hoy se asocia, se toma y se tomaba vino para ser feliz, para estar happy, para estar contento. Y hay gente que cuando toma vino se siente bien. Usted puede cambiar el nombre de vino porque en el contexto de la carta a los Efesios es vino. Usted en el contexto suyo cámbielo. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros como cristianos tenemos que sustituir las costumbres que no nos hacen bien por las costumbres que sí nos hacen bien. Y que en vez de nosotros querer embriagarnos con vino, que nosotros debemos procurar llenarnos del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿es malo el vino? Depende. Porque el vino, en el contexto de la carta, se utilizaba como
como un agente medicinal. Recuerden que en ese tiempo el agua no era purificada como es purificada hoy, y las personas que solían tener problemas estomacales, entonces lo que se les recomendaba era consumir vino. Aunque habían varios tipos de vino, había un vino fresco que era el que se les recomendaba a ellos utilizar, porque este vino fresco no tenía esta carga de alcohol que tiene el vino que es ya un poquito más viejo, más añejado. Y esas personas que tenían estos problemas estomacales, en vez de tomar esa agua que no era tan purificada, era un agua de mala calidad. De hecho, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por causa de tu estómago bebe vino. Y esta es la razón. El uso del vino solo es malo cuando se abusa de él y cuando se lleva al exceso. Si usted, por ejemplo, antes de ser cristiano tenía problemas con el alcohol, pues usted debería alejarse del vino, debería no exponerse al vino, porque exponerse al vino sería exponerse a las tentaciones. Sería lo más recomendable que usted se aleje de eso. Mire cómo lo dice Proverbios capítulo 23, versículo 29 al versículo 35. Dice el texto: ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa y pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambaleará como un marinero en alta mar, aferrado a un mastil que se mueve. Y entonces dirá: me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Cuando despertaré para ir a buscar otro trago. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbista? El proverbista lo que está diciendo y está apuntando al exceso del vino. No es a una persona que tiene problemas de salud, que tiene problemas estomacales y se le ha recomendado que entre una comida u otra pueda tomarse una copita. No es a eso que está hablando el proverbista. El proverbista está hablando de la persona que abusan del vino y que siempre su deleite es consumir y consumir alcohol. Y el proverbista está diciendo que el vino te hace hacer cosas, que el vino te esclaviza, porque el que regularmente consume vino quiere más. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan aquel anuncio de Tan que decía: Jaime, quiero más? Eso es lo que hace el vino provoca eso. Y quiere más, y quiere seguir consumiendo, porque es y suele ser adictivo. Cuando el vino lleva a exceso, el vino es malo. Pero también el vino es malo cuando nosotros nos dejamos dominar del vino. Mire cómo dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuál es el problema entonces de nosotros en cuanto a este punto? Es que nosotros muchas veces nos dejamos dominar por el deseo de querer. Y quienes les gustan el vino, le dije que le pongan el nombre que usted quiera. Yo estoy diciendo vino porque es el contexto de la carta. Pero póngale el nombre que usted quiera. Y usted se toma una copa, después se toma otra, hasta luego llegar a la embriaguez, que es entonces lo que sí la palabra de Dios condena. También el vino es malo cuando tú, por tu libertad, tú ofendes la conciencia de un hermano débil. Y entonces ahí entramos en conflicto.
Yo debo estar consciente que yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidar mi vida espiritual, pero también yo tengo que cuidar la conciencia de mi hermano. Y eso me hace recordar un día que estábamos predicando con unos misioneros en un campo. Teníamos mucha calor porque estábamos caminando casa por casa y el calor era insoportable. El sol nos estaba castigando muy fuerte. Un hermano entró a un colmado y del colmado salió con una funda de agua. Mira a ver si hace mucho de eso. Que salió con una funda de agua en la mano porque tenía mucho calor, y así otros fueron igual y salían con su funda de agua refrescándose por el calor. Y yo entré y yo no quería agua. Yo le pregunté, ¿qué es lo más frío que tú tienes aquí? Y me dijeron, hay un vino, un Maví, perdón, que nosotros hacemos aquí del limón. Y está bien frío, muy bueno. Yo, dame uno. Pero el Maví estaba en una botella de ron, que no le habían quitado ni siquiera la etiqueta. Yo no le hice mucho caso a eso. Cogí mi vino, mi Maví fríito, y como todo lo demás salí afuera. Y cuando yo salgo de la puerta del colmado donde está el otro grupo que está afuera, todo el mundo se queda mirándome así. Y yo me quedo como, ¿y entonces? Y me paso la mano por la cara, que esto es sucio, que estoy, ¿qué fue? Y cuando miro la botella, digo, señor, esto no es lo que te dice ahí, es Maví. Entonces como que a unanimidad dijeron, porque a veces nosotros hacemos la cosa sin nosotros pensar en cómo va a reaccionar el otro hermano que está a nuestro lado. Y nos escudamos solamente con el hecho de que yo soy espiritual, yo lo puedo hacer porque yo soy espiritual. No. Yo soy maduro, nada que ver. Y como yo soy una persona madura, yo me puedo dar el lujo de yo hacer cosas que mi hermano débil no. Pero el problema es que con mi madurez yo no puedo aplastar y hacer que mi hermano que es débil peque por mi causa. Porque entonces estoy siendo peor que un inmaduro. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todo, absolutamente todo lo que yo hago, mi hermano lo ve. Tu hermano ve lo que tú haces y tu hermano saldrá afectado, o sí o no, si dependiendo las cosas que tú hagas. Si tú vives como un cristiano, tú le vas a dar testimonio a tu hermano y testimonio al inconverso. Pero si tú vives como un impío, entonces tú vas a dar un mal testimonio tuyo a ese hermano y un mal testimonio a los inconversos que están alrededor tuyo. Y si es un nuevo creyente, ni decirse. Todavía es más devastador esa forma. Imagínate un nuevo creyente que llegue a visitarte a tu casa y tú estés en una parranda consumiendo vino. Él no va a entender lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo va a tomar? Imagínense. Y ni decir lo que sucede en las redes. Yo he acuñado la frase del pastor John Piper. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que John Piper dice que las redes han venido para en el día del juicio servir de testigo de que nosotros no orábamos, no era por falta de tiempo, sino que era por falta de pasión. Y las redes sociales nos desnudan. Usted quiere conocer a una gente, entre a su red social, entre a su página de Facebook, entre a su Instagram. Y lo que dice su Instagram y lo que dice su página de Facebook, eso es lo que es esa persona internamente. Y yo entro. Porque todos los que estamos aquí tenemos redes, ¿o no? Y entramos. Y yo he visto hermanos compartiendo en contexto donde se está consumiendo vino. Estoy diciendo vino por no poner marca. Brindando con otros que ni siquiera son cristianos y dando un mal ejemplo de lo que es un cristiano. No suben un texto bíblico, no.
pero sí se suben ellos consumiendo bebida alcohólica. Y Pablo está diciendo, sustituyan esa mala práctica. Y en vez de ustedes procurar estar siempre llenándose de vino, llénense del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, mis hermanos, a ustedes, ¿en qué edifica que tú subas fotos a las redes sociales consumiendo vino? ¿Qué trae eso como edificación? ¿O tú simplemente lo están haciendo para echarle cosas a alguien? No, pastor, usted no entiende. Lo que pasa es que yo soy una persona muy madura y yo me puedo dar ese lujo. El problema es que tu madurez no puede dañar la conciencia de otro hermano. Tú debes hacer alarde de tu madurez. Eso es lo correcto. Una madurez que el costo de esa madurez es dañar a otro hermano. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, tu libertad, el hecho de que tú creas que tú te puedes dar cierta libertad, esa libertad no puede ser tal que tú dañes con tu libertad a otro hermano. Porque entonces tú vas a rendirle cuenta al Señor de ese hermano débil que tú has dañado con la supuesta madurez que tú tienes. Nosotros tenemos que ser sabios y nosotros debemos procurar cuidar la conciencia de nuestros hermanos en la fe, porque muchas veces el que hace este tipo de cosas aludiendo a que tiene madurez, no es madurez que tiene, es un inmaduro. Y de ello, el que suele hacer esto dice, no, yo no me dejo dominar por el vino. Y tú le dices, te estás dejando dominar por el vino, contrólate. Yo no. Y él dice, yo no. Y el que dice eso, sin evaluarse y sin detenerse a mirar y hacer una retrospectiva hacia adentro, simplemente lo único que está haciendo es acallando su conciencia. Y no se está deteniendo para ver si está haciendo algo que no debe hacer y si está haciendo algo que no honra a Dios. Porque al final todo creyente debe procurar adorar y exaltar al nombre del Señor en toda su vida y en todo cuanto haga. No algunas cosas, en todas las cosas que haga. Como yo le digo mañana a mis hijas cuando estén en esta etapa de crecimiento, siendo estos jóvenes de 18, 16, 15 años que quieran consumir alcohol, que no consuman alcohol cuando ellas me ven a mí haciéndolo cada rato. ¿Cómo yo le digo a mis hijas que no hablen mentira si yo soy un mentiroso? ¿Cómo yo le digo a mis hijas no lo hagan cuando yo lo hago? Si van a decir, pero usted me está diciendo que no lo haga, pero usted lo hace. Y aunque no me lo digan, lo van a hacer, porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual por nosotros, por el Evangelio y por los que están a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros hijos. Lo que quiero decir con eso es que tenemos que aprender a vivir y a predicar el Evangelio con el ejemplo y hacer no como yo quiero que se haga, sino como dice la Biblia que yo tengo que hacerlo. Lo importante no es sentirse contento con el consumo del vino, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, y usted podría decirme, pero es que eso tiene que estar diciéndoselo Pablo a los inconversos. Porque ¿cómo es posible que Pablo le va a escribir a la iglesia y le va a decir a la iglesia no se embriaguen con vino, sino que se embriaguen con el Espíritu Santo? Porque se supone que los creyentes no se embriagan. Bueno, no, hermano, Pablo solo está escribiendo a la iglesia. Y la iglesia de Éfeso, la carta a los efesios no va dirigida a los no creyentes, va dirigida a la iglesia, a los santos que están en Éfeso. Va dirigido a la iglesia y a los creyentes que Pablo le está diciendo, cuídense de esos hábitos, porque lo más importante no son esos hábitos, es estar lleno del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo, cambien el hábito, cámbienlo. Y en vez de ustedes procurar el vino, llénense de Dios. Wow. Y cuando tú como cristiano
Entonces tú sustituyes los malos hábitos que te esclavizan por el deleite de Cristo. Entonces tu vida es una vida que está enfocada en la gloria de Dios. Y está enfocada en la gloria de Dios porque el mayor deleite, tú estás diciendo con tus acciones que no son las cosas triviales, sino que es el Señor. Mira cómo lo dice David hablando del deleite, que debería ser el deleite del cristiano. Salmo 16 dice: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Wow. ¿Tú quieres estar gozoso? ¿Tú quieres estar contento? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu de Dios, que es la fuente inagotable de todo gozo. Llénate del Espíritu Santo, que no hay ni debería haber mayor deleite para el cristiano que vivir deleitándose en el gozo del Señor. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿En quién es que nos vamos a regocijar? En el Señor. ¿En quién es que nos vamos a gozar? En el Señor. ¿En quién es que nos vamos a deleitar? En el Señor. Cuando el cristiano quiera procurar estar gozoso, que mire hacia adentro y vea si está o no está lleno del Espíritu Santo, porque es la llenura del Espíritu Santo la que le va a proporcionar al cristiano el gozo que necesita. Y pudiera entonces alguien preguntar: ¿hay creyentes que no se sienten gozosos? Es posible. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan un encuentro personal con el Señor. Necesitan probar la dulzura y la miel del Espíritu Santo y saber entonces que no hay nada más deleitoso, como dice el salmista, delicias a su diestra para siempre. Es verdad que el que consume bebida alcohólica, esto le produce una alegría. Es verdad, pero es una alegría artificial. Y usted sabe cuando algo es artificial, cuando algo no es real. Y lo artificial suele producir daño. En cambio, el gozo del Señor es eterno, y es eterno porque dura para siempre. Y por eso Pablo le está diciendo a los hermanos: llénense del Espíritu Santo, deleítense en el Espíritu Santo, vivan vidas llenas del Espíritu Santo. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿de qué tenemos nosotros necesidad? ¿De Dios o del vino? Contésteselo. Nuestro texto de Efesios capítulo 5 versículo 18, la parte B, dice: antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Fíjese, le dije que primero íbamos a ver lo que no teníamos que hacer y luego lo que sí teníamos que hacer. Esto era, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Dice Pablo que no debemos llenarnos ¿de qué? De vino. ¿Y qué sí tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes, pero no es que mora en los creyentes de manera intermitente, no, de manera permanente. En lugar de estar de manera intermitente como sucedía antes de Pentecostés. Antes del día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo y estaba sobre los profetas, estaba sobre los sacerdotes. Hoy, todos nosotros somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en nosotros. En lo que se denomina la nueva era eclesiástica, para hablar de la nueva era en la que está la iglesia, el Espíritu de Dios no se limita a estar al lado del creyente, sino que el Espíritu Santo mora y vive y llena al creyente. Por eso cuando
yo estoy enfrentando un pecado, es el Espíritu Santo que me hace correr y me hace dejar la túnica. Cuando yo estoy orando y la angustia no me deja articular palabras, es el Espíritu Santo quien intercede por mí. Y cada creyente debe estar consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Está el Espíritu Santo residiendo de manera permanente, vive de manera permanente en los creyentes, y eso es lo que va a hacer que sea posible el cumplimiento de todas las promesas del Señor en su pueblo. La morada del Espíritu Santo en nosotros. En nuestra carta a los Efesios, cuando iniciamos en el capítulo 1, vimos que en el capítulo 1, a la altura del versículo 3, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es nuestra garantía y es nuestra seguridad divina de que las promesas de Cristo se van a cumplir en nosotros. Yo no sé si usted sabe lo que es una garantía. Usted va a un sitio, de hecho usted hoy se usa mucho, me corrige Wilfredo que es el abogado aquí, el que va a alquilar una casa hoy necesita un garante. Y le piden un garante. Bueno, yo tengo el dinero, pero no es suficiente el dinero. Tú necesitas un garante, que es una persona que si tú tienes problemas es a esa persona que le vamos a cobrar. Pero es una persona que regularmente debería estar por encima de ti en cuanto a lo que es la función, la parte económica. La solvencia económica. Y eso es lo que está diciendo el texto. Que la garantía de nosotros es el Espíritu Santo. Que Dios nos dio al Espíritu Santo como garantía de que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Entre muchas cosas, Él garantiza y asegura que nosotros tendremos morada celestial junto con el Padre. Y eso nos lo garantiza el Espíritu Santo, nos garantiza de hecho que hará obras mayores, no quizás en tipo ni en alcance, pero hará obras mayores que las que Él ha hecho en alcance, no en tipo. Nosotros entonces necesitamos orar, nosotros necesitamos deleitarnos en la persona del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros estamos llenos de Cristo. Estamos llenos de su gozo. Estamos llenos de su bondad. La obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor solo puede ser apropiada en medio de que el creyente esté lleno, saturado del Espíritu Santo. Fíjense que Pablo nos dice, no se embriaguen con vino, mejor tengan un chin del Espíritu Santo. No, sean llenos. ¿Es lleno o es nada? No es un poquito del Espíritu Santo lo que nos va a hacer bien. No es que nosotros podamos decir, no, tú me ves que yo ando como un impío, pero yo tengo un poquito de Dios. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, sean llenos, satúrense del Espíritu Santo. Todo cristiano, como ya he dicho, es habitado de manera permanente por el Espíritu Santo, y todo cristiano tiene la capacidad para recibir el cumplimiento pleno de toda la promesa de Cristo dada a ellos por medio del Espíritu Santo, porque le pertenecemos a Él. Pero ningún cristiano tendrá ninguna promesa en su vida si no está bajo el control completo del Espíritu Santo. Necesitamos un control absoluto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos bajo ese control del Espíritu Santo, entonces podemos disfrutar de las promesas de Dios. Tenemos nosotros entonces derecho legítimo de nosotros reclamar todas las promesas de Cristo para nosotros desde el momento en que hemos creído en Él y estamos llenos del Espíritu Santo, disfrutarlo. Pero no podemos tener su cumplimiento
hasta que nosotros no permitamos al Espíritu Santo llenarnos y controlarnos. Escuchen esto que es importante y lo voy a repetir. No vamos a poder tener el cumplimiento de esas promesas hasta que nosotros permitamos al Espíritu Santo llenarnos y controlarnos. No es que tú digas, oye, no es que tú digas, Espíritu Santo, ven y vive en mí. No es eso. Es que tu vida sea una evidencia clara de que el Espíritu Santo mora en ti. Es que tu vida sea una evidencia clara de que tú eres un templo del Espíritu Santo. Es que tú vivas en santidad de tal manera que se evidencia a todo el mundo que Dios mora en ti. Y eso lo va a decir tu forma de vivir. Tu forma de vivir va a decir quién vive dentro de ti. Tu forma de hablar va a decir quién vive dentro de ti. Tu forma de relacionarte con los demás va a decir quién vive dentro de ti. Tus metas. Cuando tú escuchas a un cristiano hablar de sus metas y sus metas no tienen absolutamente nada que ver con Dios, tú te das cuenta quién vive dentro de él. Cuando expone sus deseos. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestras metas y nuestros deseos van a girar en torno a la gloria de Dios y en torno a la palabra del Señor. Y a menos que nosotros conozcamos bien lo que significa ser dirigido por el Espíritu Santo, nunca, oiga bien, nunca vamos nosotros a conocer la dicha, el deleite de la seguridad del cielo o de la salvación. ¿Cuándo usted va a conocer esta dicha? En la medida en la que usted entienda lo que significa ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted no va a disfrutar el gozo de usted trabajar de manera efectiva para el Señor si usted no conoce lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted no va a conocer el gozo que es ser calumniado y ser maltratado por causa de Cristo cuando usted no conoce lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo. Nuestras oraciones nos van a dar paz, pero es cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hemos sumergido en la fuente que es el Espíritu Santo y nos hemos deleitado en la plenitud del gozo, en la plenitud del amor, en la plenitud y en la paz que solo Dios da por medio de su Espíritu Santo. Por eso sé lleno. Este ser lleno que nos está hablando el apóstol Pablo. Y este ser lleno, la traducción, podríamos decir la traducción literal del griego, lo que está diciendo es, estén siempre llenos todo el tiempo. No es una llenura, o no es la idea del apóstol Pablo, de que es que ya tú estás lleno ya. No, esa no es la idea. La idea es, estén llenos todo el tiempo. Se trata primero de un mandato. Es una orden que nos están dando. Sean llenos. Y un mandato que alude al concepto de una continuidad consciente. Es una continuidad en la que yo estoy consciente y en la que yo debo ceder mi voluntad para que sea el Espíritu Santo quien me dirija y sea el Espíritu Santo quien me gobierne. Ser lleno del Espíritu Santo no es una opción para ningún creyente. No es una opción. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandato, es una orden para todo creyente lavado con la sangre de Cristo. Ningún cristiano puede cumplir la voluntad de Dios para su vida si no está lleno del Espíritu Santo. Es imposible, usted no va a poder cumplir la palabra, usted no va a poder vivir la palabra, usted no va a poder vivir una vida en santidad, usted no va a poder vivir una vida de frente a la cruz si usted no está lleno del Espíritu Santo. No importa lo que usted decida hacer, no importa. Si usted decide obrar para la gloria de Dios, es porque usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios.
si no obedecemos este mandato de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder obedecer nada. No vamos a poder obedecer, porque nosotros obedecemos, no es porque nosotros somos unos guruses y decimos, no, pero él obedece, es porque él tiene una capacidad. No, él obedece porque es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aplica la palabra a su corazón, y el Espíritu Santo lo lleva a Cristo en todo momento. Puede parecer sencillo, incluso, la razón que usted pueda tener para usted hacer la voluntad de Dios, pero usted no podrá hacer nada, por sencillo parezca, si usted no tiene la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, sean llenos. Ser llenos involucra una sumisión día tras día y momento tras momento, un control absoluto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo tengo que estar consciente que no soy yo, que es el Espíritu Santo el que va a obrar en mí. Yo tengo que estar consciente que ante cualquier cosa, el Espíritu Santo es el que va a tomar, tiene, y el control es suyo. Es el Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos hacer y determinar. No. Es que nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo quien haga en nosotros. Yo no tengo forma de hacer, yo no tengo forma de obligar al Espíritu Santo a que me llene. No. Yo no tengo la forma de doblegar al Espíritu Santo. Yo no tengo la forma de hacer un trueque con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, mira, yo voy a hacer esto y cuando yo haga eso, entonces tú me vas a llenar. No, yo no tengo la forma de eso. Lo único que yo puedo hacer es someterme voluntariamente al dominio del Espíritu Santo en mi vida, descansar en sus brazos y ser guiado por Él. Mi voluntad humana entra en acción. ¿Cuándo? Cuando yo dejo que sea el Espíritu Santo que me guíe. Y entonces, yo confío en que el Espíritu Santo me va a guiar y que el Espíritu Santo me va a llevar a puerto seguro. El acto de llenar o ser lleno por entero no es una obra de nosotros. Fíjense que es una orden. Ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo, pero eso no significa que es una obra de nosotros. El ser lleno del Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo. Y lo que interviene de nosotros es la voluntad para nosotros dejar que el Espíritu Santo obre de manera libre en nosotros y nosotros dejarnos guiar de Él. El Espíritu Santo entonces obra únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria. Yo de manera voluntaria, yo me rindo al Espíritu Santo y yo dejo que Él sea el que obre en mi vida. Y reitero, yo no puedo hacer un trueque, yo no puedo hacer un intercambio. Y hago énfasis en esto porque yo he escuchado gente decir, estoy haciendo tal cosa para que el Señor me llene. Estoy haciendo esto para que el Señor me dé aquello. Nosotros lo que necesitamos es someternos a la palabra del Señor. Nosotros lo que necesitamos es obedecer al Señor, y con nosotros obedecer y nosotros rendirnos a Cristo, entonces en automático el Espíritu Santo nos va a llenar de Dios. Eso no funciona con intercambio, no lo crea. Repito, yo de manera voluntaria tengo que someterme y dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Y entonces pedirle al Señor, Señor, lléname de ti. Señor, haz en mí conforme a tu voluntad. Lléname de ti. El aspecto presente de este mandamiento de ser lleno indica que nosotros no podemos apoyarnos en llenuras pasadas. Ser lleno, ese es un presente imperativo. No es que nos apoyemos en llenuras pasadas, no. Pero tampoco en llenuras futuras.
Lo que nos está haciendo es un llamado a que nosotros podamos vivir de la llenura del presente. No debemos vivir solo en el yo era. Yo no sé si usted ha visto personas así, que siempre dicen, no, porque yo era esto. No, porque yo era tal cosa. No, porque yo hacía esto. No, porque yo. Esa no es la idea del texto. La idea del texto es que nosotros podamos vivir en el presente siempre siendo llenos del Espíritu Santo. Y para eso, siempre en el presente, en el ahora, día tras día, yo debo rendir mi vida todos los días al Espíritu Santo y dejar que sea el Espíritu Santo que obre y que haga la voluntad del Padre en mí. Amén. Yo he escuchado gente que decían, tú me ves a mí así como yo estoy. Pero cuando yo cantaba, el cielo bajaba. Y yo, como soy medio literal, yo pienso, pero y el cielo aplastó todo seguro. Otros dicen, yo oraba antes de tal manera que Dios me escuchaba. O sea, la forma en la que tú ores es la que va a determinar que Dios te escuche o no te escuche. El salmista dijo, ¿a dónde yo me iré de tu presencia? Si en el cielo, allí tú estás. Si en la tierra, si debajo de la tierra, o sea, no hay un lugar donde nosotros podamos esconder nuestros pensamientos de Dios, porque Dios lo llena todo. La totalidad de Dios llena todo y en todo lugar. Entonces no lo entiendo. No se trata de lo que nosotros hacíamos, ni se trata de lo que nosotros pudiéramos hacer. Se trata de cómo nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene de Él. No, yo he visto gente añorar el tiempo pasado y decir, mira, en tal tiempo pasaba tal cosa. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo que suceda día tras día. Debe ser una experiencia diaria. Yo tengo que levantarme en la mañana con la disposición de dejar que el Espíritu Santo me guíe y que obre en este día, todos los días, día tras día. Y entonces la llenura del Espíritu Santo se va a convertir en un deleite diario para mí. Nosotros tenemos que vivir sometidos de manera voluntaria al Señor, sometidos de manera voluntaria a su Espíritu Santo. Y entonces así y solo así vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar bajo el dominio y bajo el control total del Espíritu Santo. Y ojo con esto. Si no somos controlados por el Espíritu Santo, seremos vencidos por la tentación. Seremos presa fácil del diablo. Seremos presa fácil del enemigo. Si no somos controlados por el Espíritu Santo, no vamos a desear a Dios. Se va a imponer nuestra concupiscencia y vamos a terminar deseando la basura del mundo y no vamos a desear a Dios. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos lleva a Cristo. Para ser lleno del Espíritu Santo, reitero, yo tengo que confesar mis pecados. Yo no puedo pretender desear al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo que guíe mi vida, pero yo vivo en pecado o no le he confesado mis pecados al Espíritu Santo. Recuerden que Cristo dijo, yo me voy, pero yo no lo dejaré huérfano. Yo enviaré al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que era quien iba a estar con el creyente hasta que Cristo regresara. Y es el Espíritu Santo quien nos va a consolar y quien nos va a guiar y quien va a activar los dones del Señor en el creyente. Cuando yo estoy frente a la tentación, es el Espíritu Santo quien me ayuda a no confiar en mí y a correr. Cuando tú no confías en el Espíritu Santo, entonces tú vas a la tentación y tú dices, no, eso no me va a vencer, yo puedo. Y termina hundido en el fango de la tentación. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a confiar en la palabra y a nosotros entender que nosotros no somos fuertes, el único fuerte es el Señor.
somos débiles y somos fuertes cuando nosotros descansamos en el Señor, y entonces ahí sí puedo decir, diga el débil, fuerte soy, cuando yo como débil confío en mi debilidad, que el Señor va a obrar y va a hacer conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nos va a ayudar a correr. Yo no sé si ustedes han escuchado un viejo refrán que dicen, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. En nosotros debería ser, para que digan que aquí pecó, que digan que aquí corrió. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo voy a agradar al Señor siempre. Yo voy a estar empapado de su palabra, y voy a estar empapado de su palabra, porque esa es la palabra de Dios, la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para guiarnos. ¿Qué va a utilizar el Espíritu Santo para guiarnos? La palabra de Dios. ¿Qué va a utilizar el Espíritu Santo para fortalecernos? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la herramienta por excelencia que Dios, el Espíritu, utiliza para fortalecernos. Y esa es la palabra, reitero, lo que usa el Espíritu Santo como herramienta útil para nuestra fortaleza. En el Espíritu, es Él, el Espíritu, el que hace que la palabra recobre vida en nosotros. ¿Cuántas personas escuchan la palabra? Muchos. ¿Cuántos creen en ella? Solo aquellos que son convencidos por el Espíritu Santo. Usted está en una multitud, a una multitud se le predica el Evangelio, y cuando se hace el llamado solo vienen algunos, no vienen todos. ¿Quiénes vienen? Aquellos que han sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Yo debo rendir mi voluntad al Espíritu Santo, porque yo no debería vivir para mí, yo debería vivir para Cristo. Y si yo vivo para Cristo, entonces mi vida debe estar rendida al Espíritu de Dios. Y yo debo entregar todo lo que soy, absolutamente todo, sin reserva y sin poses. No ser cristiano de vitrina, ser cristiano de acción. El cristiano de vitrina es aquel que dice en la iglesia, yo soy cristiano, que se va en gloria el domingo en la mañana en la iglesia, pero cuando al día siguiente llega a su trabajo, o llega a su escuela, o llega a su universidad, vive como un impío. Pose se llama eso. La Biblia lo llama de otra manera, dice hipócrita. El cristiano genuino es aquel que en todas partes y en todo momento está sometido a Dios, está sometido al Espíritu Santo. No presume ser una cosa. No. Su vida dice lo que es. Él no tiene ni siquiera que hablar mucho, porque su estilo de vida lo delata. Yo como cristiano debo rendir mi intelecto, debo rendir a Dios mi forma de pensar, y ahora mi manera de pensar debe estar sujetada a la palabra de Dios. Yo debo conocer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo va a utilizar para que yo pueda ser esa persona, ese cristiano, ese creyente a la estatura de Cristo que Él procura hacer en mí. Yo debo rendir mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora yo debo tener cuidado con lo que yo hago con este cuerpo que no es mío. Tengo que tener cuidado con lo que toco. Tengo que tener cuidado con lo que miro. Tengo que tener cuidado con lo que escucho. Y debo entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Señor debe ser honrado en ese cuerpo que es su templo. Yo debo rendir mi tiempo al Señor y debo dar lo mejor de mi tiempo a Cristo. Mi tiempo debe ser del Señor y yo debo honrarlo dándole mi tiempo. Yo debo rendir mis talentos y todo rendirlo al Señor, que fue quien me dio los talentos. Y yo debo hacer que los talentos que yo tengo, regalo dado por Dios, que estos talentos vayan a los pies de Cristo como una adoración mía, porque estos talentos yo los uso para la gloria de su nombre. Yo debo rendir mis posesiones a Cristo y saber que mis posesiones no son mías, que yo solo soy un administrador, que todo lo que yo tengo es del Señor, que yo solo soy un administrador de lo que Dios me ha dado a administrar.
y que yo debo rendir mis deseos. Y cuando yo tenga esos deseos pecaminosos, pedir la ayuda al Espíritu Santo para vencer esos deseos pecaminosos en mí y rendirlo al pie de la cruz. ¿Cuándo se irán los deseos pecaminosos de nosotros? Nunca. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros vencer los deseos pecaminosos todos los días. Día tras día vamos a tener lucha con el pecado, vamos a sentirnos atraídos por el pecado y día tras día vamos a necesitar la fuerza de Dios para cada día, día por día salir victorioso. Vamos a tener luchas internas. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo nosotros en la medida en la que nosotros rindamos nuestra voluntad a Él. Yo debo darlo todo para yo poder tenerlo todo. Y para eso yo debo morir. Debe morir mi yo. Debe morir mi voluntad. Debe morir el que... No, es que en mi casa nosotros somos así. Debe morir el que no. Lo que pasa es que nosotros los corderos lo hacemos así. No es que los corderos actuamos de esa manera. Es que nosotros vivimos de tal manera. Es que no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros somos del Señor y para el Señor. Amén. Y Pablo dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino embriáguense con el Espíritu Santo. Deleítense con el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, porque al final usted va a sacar provecho de la llenura del Espíritu Santo y no de la llenura de ningún deleite momentáneo que nos pueda brindar este mundo. Hermanos, meditemos y reflexionemos en esto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es una necesidad que tenemos. Y empezamos rindiendo nuestras vidas, rindiendo lo que nosotros somos y dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros conforme a su voluntad y que nos guíe por medio de su palabra. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a someternos a tu palabra, Dios. Ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a someternos de manera voluntaria a tu palabra, Dios. Te necesitamos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Rendimos nuestras voluntades a ti, Dios, para que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.